Pues bueno, las empresas asiáticas, sobre todo las chinas, han empezado a tomar medidas con respecto a los aranceles, y esto lo que ha logrado es desenmascarar y sobre todo desmentir las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump. Y es que tenemos el claro ejemplo de Temu, quien ya muestra el coste extra de los productos en Estados Unidos por los aranceles. Y sí, no lo está pagando China, como decía Donald Trump. Donald Trump decía que el tema de los aranceles lo iba a pagar la administración de Xi Jinping, que era un escenario en el que obviamente era un ganar-ganar para Estados Unidos, que los que iban a sentir realmente el golpe eran sobre todo las empresas chinas y no tenía nada que ver con el consumidor estadounidense. Bueno, todo esto ha sido mentira. Dicho sea de paso, Temu ya empieza a mostrar los costes de importación en sus productos en Estados Unidos. Y sí, como lo adivinaron y como lo dijimos todo este tiempo, son los consumidores los que ahora tienen que asumir el impacto de los aranceles. Y en el caso, obviamente, de la relación tan tensa que existe con Estados Unidos, son los norteamericanos, los estadounidenses, los que tienen que pagar los aranceles impuestos por su propio presidente. Cuando sucedió todo el tema de la crisis y estas acciones con los aranceles, Donald Trump defendió su plan arancelario durante la campaña presidencial con unas frases bastante contundentes que calaron entre sus seguidores y por la cual algunos consideran votaron por él. No es un impuesto a la clase media, es un impuesto a otro país. No te va a costar a ti, le va a costar a otro país. El mensaje era claro, los estadounidenses no iban a pagar el precio de la guerra comercial. Y tras su victoria y la llegada a la Casa Blanca, ese discurso también se mantuvo. La realidad, sin embargo, está siendo muy diferente a lo que intentó vender en su momento el presidente estadounidense. Y es que la guerra arancelaria ya empieza a trasladarse directamente a los precios que pagan los propios estadounidenses. Y uno de estos casos más visibles es, como hemos comentado, el de Temu, la plataforma china de comercio electrónico que se había ganado un hueco entre las aplicaciones más populares del país por sus precios bajísimos. Ha empezado a aplicar cargos de importación que superan, en algunos casos, al 100% del valor original del producto, pagar más por lo mismo. Un ejemplo concreto ayuda a entender hasta qué punto ha cambiado la situación. Por ejemplo, según datos de la NBC, un pack de 3 pantalones cortos deportivos para hombre que se ofrecían por $23,61 con envío incluso gratuito desde China, termina costando $57. Una vez aplicados los $32,75 de recargo de importación. Es decir, el cliente paga más en aranceles que por el propio producto. Bloomberg, de hecho, fue un poco más allá y analizó 14 artículos, los más populares enviados desde China. El resultado fue masivo. En todos los casos, los impuestos de importación aplicados en Estados Unidos eran más elevados que el precio del propio producto. Y como hemos comentado, esto no lo está pagando el gobierno chino, no lo están pagando los comunistas, como dicen algunos, lo está pagando el consumidor estadounidense. Temu, de hecho, ya empieza a avisar. Ante esta nueva realidad, la plataforma ha incorporado mensajes informativos para alertar a los usuarios antes de que terminen de finalizar sus compras. Los artículos importados a Estados Unidos están sujetos a cargos por importación. Estos cargos cubren todos los procesos y costes aduaneros, incluidos los aranceles pagados a las autoridades en tu nombre. Se puede leer en su página web, lo cual demuestra que en realidad todo lo que dijo Donald Trump en este tiempo no era cierto. La etiqueta almacén local gana protagonismo, y es que sí, en respuesta a esta subida de precios, Temu ha empezado a impulsar con más fuerza los productos que ya están almacenados dentro del territorio estadounidense. La compañía los agrupa bajo una categoría especial, almacén local. Aunque muchos de estos artículos también se fabrican en China, el hecho de que se encuentren físicamente en Estados Unidos los exime de los nuevos cargos aduaneros. Eso sí, esta ventaja tiene ciertos matices, y es que según ha constatado la propia NBC, algunos de estos productos marcados como locales tienen precios más elevados que antes, a pesar de no estar sujetos a estos recargos. En otras palabras, esquivas el arancel, pero esto no garantiza que se pueda encontrar algún tipo de beneficio. El contexto ha cambiado, y eso se empieza a notar también en el stock local. De hecho, el efecto dominó de los aranceles es una realidad. La subida de los precios llega tras una serie de decisiones que ha cambiado por completo las reglas del juego. A principios de mes, Trump decidió elevar todo esto hasta el 145% en determinadas importaciones procedentes de China. Estamos hablando de un arancel sin precedentes. Además, ha anunciado que a partir del 2 de mayo va a eliminar la exención conocida como de minimis, es decir, que permiten que
la mayoría de los paquetes con un valor inferior a $800 entraran en Estados Unidos sin pagar impuestos. Así que vamos a ver qué termina sucediendo, porque la exención ahora no se va a aplicar y todos los productos estadounidenses, o al menos que se venden en Estados Unidos, se van a encarecer. Así que el escenario está servido, y lo que llama la atención es que de nuevo, una vez más, Donald Trump está en el ojo de la tormenta. Hablando del ojo de la tormenta, también es necesario comentar el caso de Boeing, y es que China ha decidido rechazar ya de manera categórica recibir más aviones Boeing por los aranceles de Estados Unidos. Lo más llamativo de todo esto es que, ya lo habíamos comentado previamente, Donald Trump pegó el grito al cielo y reclamó que era terrible lo que estaba haciendo China, que seguramente Boeing los podía demandar. No dijo más, no hizo más y simplemente dejó de hablar del tema, pero se ha perjudicado enormemente a la empresa estadounidense. Boeing, de hecho, tenía previsto entregar a China unos 50 aviones en este año. Esto es lo que comentó el director ejecutivo de la empresa, pero no esperará mucho tiempo para enviarlos a otros clientes. Es decir, ahora el trabajo que tiene que hacer Boeing es empezar a buscar reemplazo para China. Esto es lo que realmente está sucediendo. De hecho, China justificó esto el día de ayer en su decisión de rechazar la entrega de nuevos aviones del gigante estadounidense Boeing por los aranceles impuestos por Washington y su impacto en el mercado de transporte aéreo internacional. La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos ha impactado gravemente la estabilidad de la cadena industrial y la cadena de suministros globales. Esto dijo el propio Ministerio de Comercio chino. Las importaciones ahora están empezando a tambalearse, y según comenta un portavoz del propio ministerio, las importantes aerolíneas chinas y Boeing en Estados Unidos han sufrido demasiado. Los nuevos aranceles estadounidenses, que alcanzan el 145%, han empezado a debilitar directamente la economía de Estados Unidos, a los consumidores de Estados Unidos y a las empresas estadounidenses. En una entrevista televisado por la red CNBC, el ejecutivo Kelly Orter, que es el director ejecutivo de Boeing, ha tenido que salir al frente a hacer unos comentarios bastante preocupantes. Él ha dicho que sus clientes chinos dejaron de aceptar entregas de aviones debido al ambiente arancelario, y que si continuaba la situación, la empresa va a tener que vender sus aviones en otro lugar, ¿no? Empezar a conseguir nuevos compradores, nuevos clientes. Boeing tenía previsto, como hemos dicho, entregar unos 50 aviones a China en el 2025, y la empresa ha dicho que, bueno, no tiene otra salida que empezar a buscar otros clientes. El problema es que no hay otros clientes porque los aranceles están encareciendo demasiado los propios aviones. El Ministerio de Comercio chino ha replicado el día de ayer que muchas empresas no han podido realizar sus actividades normales de comercio e inversión debido a los aranceles de Donald Trump. China está dispuesta a continuar apoyando la cooperación empresarial normal con las compañías de los dos países. Esto ha dicho el portavoz, pero es que claro, tampoco van a estar comprando a pérdida. Pekín espera que Estados Unidos pueda escuchar las voces ahora de sus propias empresas y crear un ambiente estable y predecible para la actividad normal de comercio e inversiones. Terminó diciendo el funcionario chino lo que para algunos expertos es una suerte de presión por parte del gobierno asiático contra Estados Unidos a la hora de empezar a tirar un poco los acuerdos y el tema pues de los diferentes arreglos, sobre todo económicos, que tenía la administración china con diferentes socios. Y además recordemos que Boeing es una de las empresas que más le preocupa al propio gobierno norteamericano, una empresa que es representante de Estados Unidos y que de hecho ya tuvo problemas o diferentes encuentros, por ejemplo, con las empresas europeas como Airbus, por ejemplo. Recordemos que ambas incluso se fueron ante la Organización Mundial de Comercio para intentar solucionar sus problemas, en la cual se acusaba de que Estados Unidos estaba ayudando a Boeing para que le gane la carrera comercial a la propia administración europea. De hecho, Airbus también recibió fondos de los europeos para seguir en esta lucha comercial. Sí, hay una lucha encarnizada entre Boeing y Airbus, y para la administración de Estados Unidos, Boeing es una suerte de empresa bandera, la cual ha sido completamente rechazada por China gracias a los aranceles de Donald Trump. Ahora, lo que está sucediendo también es bastante llamativo y necesitamos comentarlo. Básicamente, unas
13 empresas estadounidenses ahora son de propiedad de China, así como lo acaban de escuchar. O sea, los ataques, las acciones y las medidas en contra de los aranceles de Donald Trump son cada vez más masivos y, dicho sea de paso, las compañías incluyen sectores clave como la industria alimentaria, la tecnología, la automoción y el mercado inmobiliario, reflejando el alcance de la influencia que tiene China en el ámbito corporativo del propio Estados Unidos. Y es que en los últimos años, varias de las empresas más reconocidas de Estados Unidos han pasado a manos de compañías chinas, transformando el panorama empresarial global. Así que esta situación donde se habla del divorcio entre Estados Unidos y China es mucho más complicado de lo que parece. Según informó Work and Money, estas adquisiciones incluyen sectores clave como la industria alimentaria, la tecnología, la automoción y, lo habíamos comentado, el mercado inmobiliario, lo que refleja el alcance, lo masivo que es el gobierno chino. Uno de los casos más destacados ocurrió en el 2013, cuando el grupo WH, anteriormente conocido por Shanghai International, adquirió Smithfield Foods por $4.700 millones. Este acuerdo, considerado uno de los más grandes en la historia de la industria alimentaria de Estados Unidos, incluyó más de 59,000 hectáreas de tierras agrícolas en el país. Aunque la sede de Smithfield Foods, de hecho, permanece todavía en Virginia, la empresa es ahora completamente propiedad de capital chino. El sector de los electrodomésticos, el Haier Group, una multinacional china, compró el GE Appliance en el 2016 por $5.400 millones. Aunque la marca y las plantas de fabricación siguen operando en Estados Unidos, el control total de la empresa, de nuevo, es chino. Así que estamos en un momento bastante llamativo y que tal vez la gente no tome en cuenta a la hora de hablar de que económicamente el gobierno chino no es que esté muy desligado del poderío que tiene Estados Unidos. De hecho, estos movimientos que se toman con respecto al sector económico o a las empresas que antes eran estadounidenses y las ha comprado China, tienen que ver también con esta disputa arancelaria. La industria tecnológica también ha sido objeto también de estas adquisiciones significativas. En el 2014, Lenovo, el mayor fabricante de computadoras personales de China, completó la compra de Motorola Mobility a Google por unos $2.910 millones. Este acuerdo permitió a Lenovo acceder a décadas de innovación tecnológica desarrollada en Estados Unidos y posicionarse en el competitivo mercado global de teléfonos inteligentes. En el ámbito automotriz, Nexteer Automotive, una empresa de Michigan especializada en sistemas de dirección para automóviles, pasó a manos de Abike, una corporación estatal de China, en el 2010. Aunque los fabricantes de automóviles estadounidenses continúan dependiendo de Nexteer, ahora tratan con una empresa respaldada por el gobierno chino. El sector inmobiliario, como dijimos, tampoco queda distante. En unos $2.000 millones, el icónico hotel Waldorf Astoria de Nueva York fue adquirido por Angan Insurance Group. De hecho, este histórico símbolo de lujo estadounidense ahora opera bajo el control chino, lo que ha generado debate sobre la propiedad extranjera de propiedades emblemáticas. Además, en el 2016, Anbank amplió su portafolio al adquirir Strategic Hotels and Resorts por unos $6.500 millones. Sin embargo, cuando el propio Anbank fue intervenida por reguladores chinos, el control de todos estos activos pasó al gobierno de China. En el sector de la aviación, que comentábamos hace un momento, Cirrus Aircraft, una empresa con sede en Minnesota, conocida por fabricar aviones privados de alta gama, fue adquirida por Avic en el 2011. Esta compra permitió a la corporación acceder al mercado de la aviación general estadounidense, un sector que hasta entonces le había resultado difícil de encontrar. Así que todo esto lo único que nos hace es demostrar que hay una cantidad importante de empresas chinas que están trabajando dentro del propio gobierno estadounidense, que supuestamente está intentando imponerle aranceles. Pero claro, si ponemos a contarnos aproximadamente, porque tampoco son números redondos, hay 3 empresas estadounidenses que son propiedad de China, que trabajan en Estados Unidos y que no les caen aranceles, a pesar de lo que en todo momento ha intentado vender el propio Donald Trump. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.